Segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 1 al 18. La palabra de nuestro Dios dice así: Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os he mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. El deber de trabajar. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga, día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Bendición final. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Vamos a tener la proclamación de la palabra a cargo de nuestro hermano pastor Eric Hernández Lara, con el tema Dando ejemplo con el trabajo. Vamos a orar, hermanos. Agradecemos, Padre, tu cuidado, tu bendición en esta mañana, y pedimos ahora, Padre, que seas tú quien se manifieste a través de tu Espíritu. Que nuestro pensar, nuestro corazón, Señor, esté dirigido por ti para hacer tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Voy a actuar como en las escuelas, hermanos. Pónganse el cubreboca, por favor. Todos. Gracias. Bien, vamos a reflexionar sobre este texto, en donde el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Tesalónica. Ustedes ya durante este mes han estado revisando, han estado reflexionando sobre esta carta interesante. Pero quiero retomar un poco el contexto, ya que estas expresiones del apóstol Pablo sobre el trabajo podrían resultar así como que, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué de repente las está citando? Si ustedes recuerdan, no sé si lo han mencionado, estas dos cartas, la primera y la segunda de Tesalonicenses, van desarrollando como tema central la segunda venida de Cristo. Esa es la guía conductora del texto. Por lo tanto, resulta que comienza a haber dentro de la iglesia de Tesalónica una serie de inquietudes, casi como las actuales, ¿no? Se va a acabar el mundo, y ya todo el mundo se comienza a espantar y comienza a hacer tales o cuales acciones.
Aquí comienza a haber una serie de advertencias de algunos hermanos que se comienzan a inquietar. Y comienzan a inquietar a la iglesia, precisamente diciendo, es que el Señor ya está pronto, ya en cualquier momento va a aparecer, y entonces pues tenemos que estar listos para esto. Sin embargo, el apóstol Pablo les recuerda a la iglesia de Tesalónica, a ver, espérense, todavía no es el tiempo para que el Señor venga, porque el mismo Señor nos ha dicho que primero tendrá que venir aquel inicuo cuyo advenimiento es obra de Satanás. Es decir, tiene que venir alguien o tiene que suceder algo en donde Satanás va a comenzar a actuar sobre la iglesia, sobre la humanidad, no sabemos qué. Entonces el apóstol Pablo dice, no tenemos eso presente, no está sucediendo en este momento nada que pudiera hacernos pensar que hay algo presente que esté actuando directamente en contra de la iglesia. Por lo tanto, los llama y los exhorta a mantener la disciplina y a seguir trabajando con la mejor convivencia entre los hermanos en la congregación. Entonces, es interesante, les digo, no sé qué tanto han profundizado en la carta, yo les sugeriría que la lean las dos cartas de corrido. Esa es la mejor manera de entender el texto, de principio a fin. ¿Por qué? Porque cuando las leemos así por pedacitos, como que no le encontramos el sabor al texto. En cambio, leemos todo y dices, mira, aquí algo sucede interesante y entendemos todo el conjunto. Pero vamos a reflexionar sobre esta parte que corresponde al capítulo 3, que es el que en esta mañana queremos observar. Y primero queremos pensar sobre la importancia del trabajo, antes de entrar propiamente a este ámbito concreto que el apóstol Pablo va a desarrollar. En este caso, existe entre algunas personas, e incluso entre algunos podremos decir que ignoran la Escritura, en donde llegan a pensar que el trabajo es un castigo de Dios, que es parte de la caída y como tal, el Señor castiga al ser humano para que trabaje. Y obviamente comenzamos a darnos cuenta de que esa interpretación es totalmente errónea, porque la Escritura no nos habla de ello. En este caso, si bien es cierto, con la caída del hombre, con la desobediencia del hombre, hubo una serie de sanciones que el Señor estableció para el hombre y la mujer en este caso. Tenemos que entender que desde el principio, desde antes de que el hombre pecara, Dios ya había dado indicaciones específicas a Adán sobre lo que implicaba el trabajo. Allá en Génesis capítulo 2, versículo 15, leemos: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo cuidara. Ahí tenemos una primera observación importante. Adán y Eva no estaban en el huerto del Edén de ociosos. No estaban nada más como luego nos lo ponen en las películas, caminando y contemplando y viendo a ver qué pasaba en su entorno. Sino el Señor les dijo, tienen que labrar la tierra y tienen que cuidar. Eso implica entonces que si bien es cierto, en el Edén se encontraban árboles, se encontraban plantas que en su momento van a alimentar al hombre, Dios les dice, tienen que labrarlo. Y aquí estamos hablando ya de una agricultura. Estamos hablando de un trabajo en donde la tierra tiene que prepararse, donde se tiene que sembrar, etcétera, para que haya cosecha y haya alimento. Y esa es una labor que el hombre tiene que realizar de forma permanente. Entonces, aquí tenemos que entonces resaltar este primer aspecto. Ya el hombre trabajaba desde el principio. Cuando las cosas nos las dan sin esfuerzo, no las valoramos. Y en el pensamiento de Dios creo que eso queda muy claro, porque el otorgarle al hombre y decirle en su momento, aquí está todo lo que pueden comer, nada más estiren el brazo y coman, y ya de aquí a la eternidad, pues obviamente eso va a generar un problema en el ser humano, a pesar de que en ese momento no había pecado. Sin embargo, el ser humano pues va reaccionando de acuerdo a lo que va sucediendo en su entorno. Y Dios le dice, no, el hombre tiene que estar ocupado.
Y además de eso, allá en el versículo 19 de Génesis 2, le da otra misión. Dice que en este caso particular le lleva todas las bestias del campo y las aves de los cielos para que viera cómo las había de llamar. Fíjense, ponerse a pensar cómo voy a llamar a cada uno de los animales que hay en el huerto. Y pensando en esto decía, trabajo físico y trabajo intelectual, lo que Dios le está entregando a Adán. Entonces, obviamente, esto es algo importante para el desarrollo del hombre también, de su personalidad, de la forma como va a vivir. Entonces, Dios le da esa indicación. Pero ahora bien, ¿qué es lo que va a suceder entonces? Cuando el hombre cae en pecado, cuando el hombre desobedece, todo lo que hay en la creación se va a tergiversar, se va a trastornar. Y entonces Dios le dice al hombre, maldita será la tierra por tu causa, con el dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Lo que le está diciendo Dios a Adán y a Eva es que ahora le va a costar trabajo para que la tierra produzca, porque la tierra ahora está maldita a causa del hombre. Y entonces eso implica que el trabajo ahora se va a convertir en una labor extenuante, exagerada. ¿Por qué? Porque ahora ya no va a producir la tierra de manera tan sencilla. Me imagino una tierra antes de esto, una tierra fértil, una tierra productiva, en donde hay abundancia de humedad para que la cosecha se pueda desarrollar, etcétera. Pero ahora lo que vamos a encontrar es que las condiciones de la tierra cambian, porque ahora hay sequía, va a haber plagas, va a haber erosión, va a haber agotamiento del suelo, etcétera. Por lo tanto, entonces el hombre tendrá que esforzarse aún más para que la tierra produzca. Y habrá momentos en que quizás no produzca, si no hay agua, o a lo mejor hay agua en exceso. O sea, las condiciones ya no son las ideales en la naturaleza, porque ahora va a haber este tipo de conflictos. Ahí es en donde radica el castigo de Dios. El trabajo ya no será sencillo. Ahora tendrás que esforzarte aún más para poder obtener el pan diario. Pero el trabajo como tal no es castigo. Al contrario, es una bendición. No podemos meternos más a esta cuestión, pero recordaba un trabajo por ahí que creo que es Federico Engels que escribió, el trabajo en la transformación del mono en hombre, el papel del hombre, el papel del trabajo. Y dices, bueno, finalmente tiene razón. Yo no sé si de mono en hombre, pero sí en el desarrollo del ser humano. El papel del trabajo es importantísimo, ¿sí? Que es una reflexión que se da también desde la perspectiva sociológica, ¿sí? Entonces, aquí es importante entonces eso que Dios le pone al ser humano. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Cuáles son, como segundo aspecto, las actitudes ante el trabajo? Y entonces siempre vamos a encontrar personas que buscan tener lo más con el menor esfuerzo. Y eso lo vamos a encontrar en todos lados. Pretextos para no trabajar, para no esforzarse y acomodarse de tal forma para vivir incluso de los demás. Y creo que todos eso lo hemos vivido. Bueno, lo vivimos hasta cuando estábamos de estudiantes en la escuela, ¿no? Había quien se pegaba, no hacía nada, casi decía, yo pongo las tortas y ustedes hagan el trabajo. O yo pongo la casa y ustedes hagan el trabajo, ¿no? Siempre va a haber quien se acomoda. Bueno, hasta en la iglesia pasa. En la iglesia de Tesalónica, ante este mensaje que se daban de que el Señor pronto vendría, algunas personas entonces comenzaron a tomar la actitud de que
¿para qué trabajar si el Señor ya viene? ¿Para qué nos esforzamos? Y esto obviamente nos recuerda mucho actitudes similares que han sucedido a lo largo de la historia. Y recordaba quizás algo de lo más en el siglo pasado. En 1910, el cometa Halley pasó cerca de la Tierra, a tal grado que se observó bastante claro a simple vista, ¿no? Como la última vez hace 20 años, que apenas con telescopio medio se veía el cometa Halley, 87 me parece. Se veía claro, así se iba a observar a simple vista, a tal grado que se pensaba que iba a chocar contra la Tierra. ¿Y qué pasó en 1910? Pues entró el pánico. Mucha gente se suicidó. Otra gente comenzó a despilfarrar su dinero. Incluso les dio por ser almas caritativas y hasta lo regalaban. Pues en fin, se va a acabar el mundo. Pues ¿cuál era el problema? El problema es que no se acabó el mundo. Así que imagínense la frustración. Actitudes que tomamos ante viene algo catastrófico y quiero adelantarme para disfrutar, para qué hacemos las cosas. Aquí pasaba lo mismo. Hermanos que decían, ¿para qué trabajamos si ya se va a acabar esto? Dadas esas circunstancias, entonces, hubo gente que dejó de trabajar en la iglesia de Tesalónica y se dedicó a ser obstáculo para que la obra pudiera continuar. Pero además comenzó a meterse en los asuntos de los demás, generando conflictos. Ese es el punto que el apóstol Pablo va a comenzar a resaltar. Conflictos en la iglesia por esas circunstancias. El mismo apóstol Pablo, ante estas circunstancias, le pide a la iglesia que ore para que ellos, como en este caso como apóstoles, como líderes espirituales de la congregación, dice, fueran librados de personas perversas y malas, que no es de todos la fe. Personas que comenzaron entonces a cuestionar todo lo que veían en su entorno y a criticar y a oponerse en un momento dado al trabajo de la iglesia. Dice por ahí el dicho popular que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Y aquí nos damos que es una realidad y que sucede en la misma iglesia, ¿no? Personas que ya no trabajaban y entonces comienzan a acomodarse y comienzan a actuar en contra de la misma iglesia. Como ya no estoy trabajando, pues tengo que ocuparme en algo y me pongo a fijarme en lo que hacen los demás o en lo que no hacen o cómo lo hacen. Y entonces critico. Fíjense, de hecho, en las mismas iglesias se da ese proceso. La gente que menos hace es la gente que más critica. La gente que no hace nada es la que más demanda. La gente que en ningún momento le puedes pedir que colabore en el trabajo de la iglesia en algo, cuando hay una circunstancia ya están cuestionando de que quieren que los visiten, de que quieren que la iglesia les ayude, de que, etcétera. Criticando a los líderes, criticando al hermano que se encuentra al lado, cómo viven, etcétera. Eso se da, y se da en el trabajo secular y se da, vuelvo a repetir, dentro de las mismas congregaciones. Y ese es un problema importantísimo que daña el trabajo constante. También, quizás de aquí podríamos derivar otro dicho popular, ¿no? Mucha ayuda al que no estorba. O sea, finalmente los que no van a hacer nada, y me voy a referir a la iglesia, los que nada más están mirando, pues entonces por lo menos no estorben y dejan que los que están trabajando se dediquen a hacer la labor. Y eso es algo que el apóstol está comenzando a llamar la atención. Por lo tanto, el apóstol Pablo va a exaltar algo interesante aquí, y es el hecho de que dice, nosotros no somos y no queremos ser una carga para la iglesia. Y esta es una virtud que tenía el apóstol. Todos sabemos cuál es el oficio del apóstol Pablo, tejedor de tiendas. Y entonces
decía tiendas. Pues sí, en aquella época mucha gente vivía en tiendas que se armaban, lo que hoy llamaríamos quizás tiendas de campaña, ¿no? Tejedor de tiendas. Y entonces de eso vivía en su momento. Entonces cuando él iba a alguna iglesia y estaba un tiempo largo, porque a veces estaba en las congregaciones 1 año, 2 años, no era de que llegaba un domingo, 2 domingos y ahí nos
vemos y ya me voy, sino cuando llegaba a una ciudad se quedaba meses, quizás un par de años, colaborando con ellos. Y entonces no quería ser una carga para la iglesia. Y entonces él trabajaba precisamente para sostenerse a sí mismo. Y esto me enseña a mí muchas cosas y creo que lo hemos vivido. Es bueno, hoy en día es bueno, yo creo que los pastores, por ejemplo, tengan otra profesión aparte de ser pastores. Un pastor que solamente sale de la prepa y se va al seminario y de ahí a las iglesias, le falta algo, experiencia en la vida. Es lo que le falta. El esforzarse en la vida cotidiana y conocer a las personas en su diario andar, la manera, los problemas que tienen en los trabajos, cómo sufren para sostener a sus familias, cómo tienen problemas para obtener el recurso necesario para mantenerse. Ese contacto cotidiano es algo que a veces a los pastores nos falta. Y es por ello, generalmente hoy los pastores estudian psicología. O sea, esa es la carrera de moda entre los pastores, ¿no? O sea, para terapiar a los feligreses entre Biblia y psicología. Bueno, si les gusta la psicología, pues que lo hagan, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Pero creo que deben tener otro tipo de actividades también, para que se complemente y no estar supeditados solamente al apoyo que la iglesia puede dar. Creo que eso es muy importante. Y vuelvo a repetir, al pastor le da otra visión de la vida, y mantiene otra relación también con los feligreses. Dice la Escritura ya en 1 Timoteo 5:18, y dice que lo toma en su momento el apóstol Pablo también, bueno, él lo dice ahí, pero creo que vale la pena aquí aplicarlo. Dice Pablo, decía Pablo, no que yo no me merezca el apoyo de la iglesia, pero no quiero ser carga. Y a Timoteo le había dicho, el obrero es digno de su salario. O sea, finalmente la gente que colabora en la iglesia se le debe dar el sustento necesario para que pueda ir adelante. Pero es importante también, vuelvo a expresarlo, que el pastor en su momento tenga la oportunidad también de desarrollar otras actividades que complementen quizás esa labor. Dirán algunos, pues entonces se va a distraer de su trabajo pastoral. Para eso están los ancianos también. Para eso está la iglesia también. Porque es un error pensar que el trabajo pastoral es exclusivamente de una persona. El trabajo pastoral es de la iglesia. Porque todos deben colaborar en la atención. Dice la Escritura, procurémonos al amor unos a otros. ¿Y cómo nos podemos procurar al amor? Pues interesándome por los hermanos, saludándolos, llamándoles por teléfono, pensando y sabiendo de que el hermano quizás tiene un problema, una necesidad. Y entonces le aviso al pastor, oiga pastor, fíjese que la familia tal tiene esta circunstancia. Ah, bueno, y ya hay un apoyo importante en ese sentido. Pero todos compartimos las cargas y todos nos sostenemos. Y el pastor obviamente caminando al frente. Así que se puede hacer muchas actividades. Y en este caso la importancia del trabajo que se va a desarrollar. Finalmente el apóstol Pablo se puso radical en estas expresiones, porque allá en el versículo 10 les dice, pues ante esta situación dice, pues que si alguno no quiere trabajar, pues que tampoco coma. Así de fuerte, ¿no? O sea, hay momentos, ahora sí que alguien diría, hay momentos en la vida de los hombres, y yo diría, hay momentos en la vida de las iglesias, en donde también es importante marcar ciertos lineamientos de manera firme, porque de lo contrario las cosas no pueden caminar y no pueden marchar adecuadamente. Es interesante ver las cartas y al analizarlas adecuadamente nos damos cuenta que las iglesias de la primitiva tenían los mismos problemas que tenemos hoy nosotros. Finalmente somos seres humanos y de una u otra manera se presentan situaciones a veces difíciles.
A veces pensamos e idealizamos la Escritura y decimos, no, es que la iglesia, en el libro de los Hechos, era una iglesia. No, andaban en lo mismo. O sea, léanse Corintios. Nada más leyendo Corintios se dan cuenta de que dices, órale, con esta iglesia, no, estaban fuertes las circunstancias ahí, ¿no? Y el apóstol Pablo tenía que ir metiendo orden y hablando y comunicando. Y hay cosas que suceden hoy que no se hablan en la Biblia, pero tenemos ya una guía sobre cuál debe ser la actitud o cuál debe ser la disciplina en un momento dado que se debe dar en una comunidad. Finalmente, ¿qué hacer con estos hermanos que están provocando conflicto? Con estos hermanos que no colaboran, que no ayudan, que son estorbo, etcétera. La primera que dice el apóstol Pablo es, evítalos. Evítalos, o sea, ¿para qué estamos ahí con tantas circunstancias? No los tengas como enemigos, amonéstalos como hermanos y busca siempre la paz. Es lo que el apóstol Pablo recomienda. Pero en muchos momentos podemos observar cómo la Escritura dice, apártalos, o sea, quítalos, porque lo que están provocando es nada más conflictos. Y entonces tenemos que tener claro que la iglesia de Cristo es una iglesia que debe caminar unida, que debe caminar en paz, con un mismo propósito, trabajando unos y otros, esforzándose cotidianamente para que la iglesia crezca y de esa manera la palabra del Señor se pueda expander y ser el verdadero testimonio en la vida de aquellos que no conocen al Señor. La iglesia de Getsemaní es una iglesia pequeña. Dicen por ahí que pueblo chico, infierno grande, ¿no? Es una iglesia pequeña. Yo no veo realmente tanto infierno, ¿no? No veo grandes problemas. Pero creo que es importante porque todos tienen entonces la oportunidad de colaborar. Todos pueden poner un granito de arena en la construcción de esta comunidad, que les va a permitir fortalecerse, les va a permitir crecer, pero sobre todo cumplir la misión que el Señor Jesucristo nos ha encomendado. Eso es algo importantísimo. Al ser pocos, pues hay trabajo para todos. Por lo tanto, busquemos estar presentes, involucrarnos, apoyar, ayudar, orar por los que están al frente, sugerir en su momento, aportar. A veces hay hermanos que te dicen, oiga hermano, sería bueno que ustedes hicieran esto y aquello. Y yo les digo, sí hermano, ¿cómo no? ¿Qué le parece si usted no lo encabeza? No, yo no tengo tiempo, pero háganlo ustedes. Qué chistosos, ¿no? O sea, tienes tú las ideas brillantes y ahí háganlas ustedes, ¿no? Yo nomás les digo. Tengo una idea, quiero proponer y tráeme la solución también. ¿Qué vamos? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos implementar? Una vez una hermana, y termino, que va a verme, apenas estaba yendo a la iglesia, o sea, apenas la conocíamos. Y dice, oiga pastor, a mí me gustaría que pudiéramos organizarnos para llevar pan a las personas que están afuera de los hospitales, esperando en las salas de espera. Llevarles pan, llevarles café y compartirles. Le dije a la hermana, me parece bien hermana, ¿por qué no me lo escribe y hacemos un proyecto y lo armamos? No hermano, yo no tengo tiempo. Usted, o sea, por eso le estoy diciendo para que... y seguramente ni nos va a acompañar a los hospitales, ¿no? Ella más nos dio la idea porque el Señor la inspiró de que esa sería una buena idea. Si todos colaboramos, yo sé que hay ideas brillantes, pues poner las ideas al frente y nosotros por delante, ¿no? Porque finalmente el cuerpo de Cristo somos uno y todos somos responsables del trabajo de ese cuerpo. Así que trabajemos juntos, honrando el nombre del Señor. Amén.
Amén.